Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buenos días. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes en este precioso día del Señor. Entonces, hoy tenemos otro amanecer. Yo le decía a mi esposa, ¿qué tal que yo me quedara dormido? Y dijo, no, juegues con eso. Dormido, sí. Me quedara hundido y que no despertar. Entonces Mónica dijo, no hagas esos chistes. Y dije, no, pero es que realmente que se puede darse, ¿no? Que nos quedemos de pronto ya, dormidos y no despertemos. Entonces Mónica se preocupó porque ama a este macho alfa. Pero más que eso es el temor de verdad a la muerte. ¿Y qué pasaría si nos quedáramos dormidos? Con todos tus proyectos, con todos tus dineros, con toda tu escasez, con toda tu dificultad física, con toda tu dificultad con tus familiares, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría con todo? Entonces nos aferramos tanto al mundo, ¿verdad? Pero nos aferramos a las cosas del reino. ¿Estarías tú, en ese momento la pregunta fundamental es, tú estarías en gracia? ¿Tu vida ha sido coherente para presentarte dignamente ante la presencia del Padre Dios? ¿Cómo llegarías tú en este momento, en este instante, ante la presencia de Dios? Ahora hablan del COVID. Ahora es impresionante, me mandaron un artículo donde aparecen que yo no sé en qué país es raro, que yo no sé en cuántos países muertos en tantos sitios. Una cosa aterradora. Pero vuelvo y digo, la mejor vacuna, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está en la gracia de Dios. Y si tenemos que estar ante su presencia, estaremos. Pero sobre todo, que estemos en gracia, limpiecitos. Procurar realmente estar limpios. Decisiones que tomemos que sean de santidad. Dejar el pecado y estar ante la presencia de Dios. Por eso tenemos que nutrirnos todos los días de la palabra de Dios, porque la palabra, haz de cuenta que es un bálsamo que limpia. Haz de cuenta que es como si nos bañáramos todos los días. Y la palabra es renovar nuestro espíritu. Por eso hoy le pedimos al Espíritu Santo que nos dé esa palabra viva y que nos nutra con su palabra. Muchas gracias a los que nos acompañan, a los que nos siguen en las redes sociales. Y si estos mensajes son edificantes para ti, difúndelos a otras personas. Entonces vamos a recibir la palabra, ¿te parece? Pero recíbela con entusiasmo, recíbela con ese anhelo de querer que la palabra llegue a tu corazón. Invocamos la Santísima Trinidad. Recuerda que cuando tú la invocas, el lugar o el sitio o lo que tú estás haciendo se santifica, así aparentemente estos ojos humanos no lo crean. Recuerda la señal de la cruz en tus deditos y empieza. O la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, gracias. Qué hermoso decirte, Padre, siempre tener nuestra mirada puesta en ti, papá. Siempre nuestra mirada. Ayúdanos a morir cada día más y confiar en tu providencia. Por más que caigan 1000 a mi izquierda y 10.000 a mi derecha, dice el Salmo 91, tu palabra, que nada me va a pasar. Puedo caminar sobre valle de sombra de muerte y siempre tú me vas a cuidar, porque mandas a tus ángeles para que me protejan. Solo quiero aprender a confiar en ti y no en el hombre, no en el mundo, sino confiar en ti, en tu providencia. Danos realmente esa capacidad, danos esa fe, danos esa confianza plenamente en ti, esa capacidad de creer en ti. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Creemos, pero aumenta nuestra fe. Gracias, Papá Dios, por tu palabra de antemano, porque sé que hoy nos vas a hablar nuevamente en nuestro corazón, pero que esa palabra hable con fuerza, porque a veces tenemos tantos argumentos que no nos dejamos guiar por tu palabra. Háblanos con fuerza. Amén y amén. Amén. Bueno, Mónica, ¿qué palabra tenemos hoy? Bueno, y continuamos con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35 al 40. Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad,
sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día último. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué precioso, dos condiciones. El que mira y cree. Ayer eran también dos. Dos. El que se acerca y come. Igual, lo que dice Juan en capítulo 1, el que acepta y cree. Sí, el que acepta y cree. Mira, o sea, se repite el creer, ¿no es cierto? El creer, sí. Se repite el creer. El que se acerca, mira o acepta. Y toca. Ah, sí. También, sí, Sí, te das cuenta, pero cree. Sí. Entonces, y mira, al principio cuando empieza el Evangelio habla del que come, sin no entender el que bebe. Entonces, nosotros de qué nos nutrimos y qué comemos para estar creyendo. O sea, a veces empecemos de pronto por ahí, Moni, y luego tú, como siempre, te inspira. Entonces, continúas. Moni, hay uno interesante. ¿Por qué nosotros no creemos? ¿Por qué se habla 4 veces de creer? Lo más complicado es el creer. Los discípulos tocaron, vieron, se acercaron, convivieron, comieron con el Señor Jesucristo, y en el momento de la aflicción tuvieron miedo. El primer momento de miedo, Huerto de los Olivos, ¿no es cierto? Fue como el momento más crítico para ellos. Ya desde que mi Jesús entra al Huerto de los Olivos, dice que va a orar, ya ellos empiezan a asustarse y empiezan como a buscar sitios donde esconderse. Sí, es increíble. Y a pesar de que estaban directamente con mi Señor Jesucristo, lo vieron, comieron, tocaron, todo lo que el Señor dice allí, sí, pero no tenían fe, a pesar de que estaban allí. Inclusive el Tomás así desde el principio no tenía fe. Judas ya pues había colgado los guayos, como alguien me dijo, colgar los guayos. Ya había, pues se había suicidado. Pero fíjate, Moni, que el comer y beber, ¿de qué me nutro? ¿De qué bebo? Porque a veces nosotros estamos comiendo del amor que nos dan los demás. O sea, yo dependo del alimento que me da el otro. O sea, por ejemplo, cuando tengo una relación de pareja, yo dependo de lo que tú me das, y si tú me das mucho amor, pues yo te respondo. O si tú no me das amor, pues yo empiezo a tener otra conducta, otro comportamiento diferente. Ayer me dijo mi esposa, es que tú no me amas. Yo te dije, pues tú estás correspondida, porque yo no te amo. ¿Sí? Uno empieza con esos jueguitos de palabras y uno empieza a hacerse daño, ¿sí o no, Moni? ¿De qué te nutres? ¿De qué te alimentas? ¿De celos? Mi amigo, mi amiga, ¿te estás nutriendo de celos, de estar con ansiedad, con depresión, exceso de pasado? Recuerda, depresión, exceso de futuro, ansiedad. ¿De qué te nutres? ¿De qué te alimentas? ¿Cuál es el agua que tú constantemente estás bebiendo? ¿Sí? ¿Qué tipo de agua bebes? El agua que te da el mundo. ¿Tienes la sed del mundo? ¿Tienes el hambre del mundo? Hambre del mundo, deseo de conseguir dinero. Hambre del mundo, poder. Hambre del mundo, deseo de que te reconozcan. Hambre del mundo, estar siempre, el placer, ¿sí? Poder y placer son los dos deseos más grandes. Es el hambre más grande que ofrece el mundo. El poder y el placer, ¿sí? Esos son los dos más grandes apegos o el apetito más amplio que hay en la parte humana. Y dentro de la parte espiritual, el apetito que más debemos tener es el buscar la palabra, el alimentarnos de Dios, el tener nuestra mirada puesta en Dios, el anhelo de conocer de Él. Por ejemplo, cuando tú empiezas a hacer algo, ¿por qué no continúas? ¿Por qué no eres perseverante? Porque fácilmente el alimento del mundo te llena y no quieres comer lo otro. Es como cuando uno, por ejemplo, yo fácilmente embolato el almuerzo. Con cualquier cosa lo embolato. Te fascina mi catear. No, sino que... Y después no almuerza. Por ejemplo, aquí en Colombia se le llaman rosconcitos al pan con dulce, relleno de bocadillo, que el bocadillo es jalea de guayaba. De guayaba. Me fascinan. Y luego, como son grandecitos,
con un poco de yogur me lo como y ya, no almuerzo. Sí, ya no almuerzo, ya me embolaté. Y eso sucede en el reino espiritual. Tú comes antes algo del mundo y ya no va a haber espacio para la parte espiritual, porque lo dejas como secundario. Lo dejas simplemente, pues miremos a ver cómo me va con eso. Pero no me nutro plenamente de la presencia de Dios. Y por eso es que vamos a tener esa fe y esa hambre constante por el mundo y no por Dios, porque estamos llenos. Y eso es lo que, porque como es azúcar rico, sí, pues bueno, a mí generalmente me ha gustado siempre el azúcar. Entonces, de por sí me como un roscón que tiene azúcar y esas cosas, entonces me fascina. Sí, entonces trato de contrarrestarlo con el yogur, sí, es que para que se complemente, que los engaños del mundo, idénticamente igual. No es que tengo que ir a ese negocio, no es que tengo que ir allí, no es que tengo que ir a mirar a ver mi esposo o mi esposa que están haciendo, no es que tengo que estar pendiente de él o de ella. Esos son lo que tú te estás nutriendo, y como te llenas de eso, pues no vas a tener el espacio para la parte espiritual. El Señor nos dice, por favor, crean en mí, estén en mí, sumérjanse en mí, porque yo soy esa fuente de vida donde no vas a tener hambre y no vas a tener sed, porque vas a estar, si no tienes hambre, cuando uno no tiene hambre y no tiene sed, ¿cómo está? Satisfecho, ¿sí? Satisfecho. O sea, vas a estar bien, pleno. No vas a tener angustia ni ansiedad. Por ejemplo, ahorita, ¿de qué nos estamos nutriendo? De abres las noticias, ahorita ábrelas. Ve tu WhatsApp y te das cuenta que salen una cantidad de mensajes, que murieron tantos, que ya cerraron aeropuertos, que por aquí, que por allá, que Europa, que no sé qué, que una cantidad de cosas, que ahora está la tercera ola y que tenemos que cuidarnos, pero cuidarnos espiritualmente, mi hermano. Y pues son las noticias del Señor, no te Sí, enteras. pero o sea, como te nutres de eso, pues entonces ya te llenas de pánico, terror, sí, y no te nutres de las cosas espirituales, porque lo otro te llenó. O sea, eso te quitó y corrió el deseo de buscar del Señor. Tienes que cuidarte, porque hay que ser sensato frente a las cosas. O sea, por ejemplo, conocimos de alguien que no quería creer con respecto a esto de la pandemia y se arriesgó mucho, pues falleció. Sí, dejó un ministerio, pero bueno, de todas formas ya está ante la presencia del Señor. Bendito sea el Señor, que Dios lo bendiga, sí, que esté en su reino. Pero la cuestión es que también uno tiene que ser sensato y coherente, pues colócate tu tapabocas, barbijos que le dicen en México, en Argentina, bueno, cúbrete, lávate las manos, sí, pero sobre todo cuídate desde la parte espiritual. ¿Cómo está tu corazón? ¿Con quién te nutres? ¿Con qué te alimentas? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu desespero? ¿Qué es lo que te hace a ti estar como en esa ansiedad por estar buscando y buscando, no las cosas del reino, no las cosas del mundo? ¿Te inspiré, no? Sí, Rafa. Sí, qué lindo. Y precisamente cómo es de difícil hacer esa voluntad, ¿no? Esa voluntad del Padre, porque, o sea, todo lo que te estaba diciendo es la voluntad, o sea, ¿qué es la voluntad? ¿Qué quiere Dios, no? Que nosotros hagamos. Y mire que este pasaje nos habla precisamente muchísimo de eso, o sea, la voluntad que hizo Jesús, porque siendo Jesús, él dice allí cómo él hizo la voluntad del Padre, que venía aquí para hacer la voluntad del Padre. Nosotros acaso hacemos la voluntad de Jesús en cuanto a que nos acercamos, le creemos, nos alimentamos de él, de sus enseñanzas. Realmente es poco lo que se hace, porque es que eso de hacer la voluntad es tremendo, es tremendo. Y Jesús decía, yo no hago nada si no es la voluntad del Padre, yo no hago nada. Nosotros hacemos algo sin la voluntad del Padre, sí, y sin la voluntad sí hacemos mucho. Desde nuestra voluntad. Desde nuestra voluntad hacemos, yo quiero viajar, entonces yo me voy de viaje. Yo quiero hacer este negocio, entonces yo lo coloco. Yo quiero es casarme con esta persona, entonces voy y me caso. Yo quiero tener joyas, entonces tengo. Yo quiero y todo es yo quiero, ¿no? Yo quiero. Pero uno, o sea, allí es la parte más tremenda. Porque, por ejemplo, aquí Jesús está diciendo, Dios me da unas personas, ¿sí? Dios me los trae.
y yo los cuido porque es lo que Él quiere. Y yo no puedo dejar que esas personas se vayan de mi vida. Yo no voy a sacarlos de mi vida. Entonces, claro, él, por ejemplo, a él le trajo a Judas, porque Dios le dio a Judas para que también estuviera en su grupo de discípulos. Y él dijo, yo no los echo fuera. Entonces yo me supongo que él veía toda esa situación de lo que estaba pasando en Judas, del momento de la traición, pudo haberlo echado fuera, pero no lo echó fuera, ¿sí? Y nosotros a veces decimos, ¿será que el Señor sí me quiere? ¿Será que el Señor tal cosa? ¿Será que el Señor está conmigo? ¿Será que el Señor me escucha? Y resulta que este pasaje nos está diciendo, yo no lo echo fuera. O sea, si tú llegaste al Señor, el Señor no te va a echar fuera. Eres tú quien no quiere creerle, que es diferente. Eres tú quien no se va a acercar. Eres tú el que no quiere estar con Él. No quieres hacer la voluntad de Él. Me pasó algo curioso anoche precisamente, que me recosté ya para descansar. Y yo me puse a pensar, o sea, en el Padre Nuestro. O sea, dije, porque, o sea, como que me sentía incómoda, entonces dije, voy a orar un Padre Nuestro. Y cuando empecé a decir el Padre Nuestro, me puse a pensar, dije, oye, yo he hecho el rosario meditado, lo he pensado seriamente, he visualizado perfectamente las escenas, lo que él se dice a través de las palabras. Y yo dije, pero yo no lo he hecho con el Padre Nuestro. Y entonces quise empezar a hacer ese ejercicio del Padre Nuestro, ¿no? Meditado. Pensado palabra por palabra. ¿Qué quiere decir cada palabra? Cuando tú dices Padre Nuestro, entonces, bueno, tú de pronto había llegado hasta ahí de visualizar cómo es Padre de todos nosotros, de toda la humanidad. Llámese musulmán, llámese budista, llámese pakistaní, llámese cristiano, llámese protestante, evangélico, llámese testigo de Jehová, llámese como se llame, es Padre de todos, dice Padre Nuestro. Bueno, hasta de los satánicos, ¿no? Imagina, hasta de ellos, sí. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces yo me puse a mirar qué había, o sea, en cada esas palabras, y me puse a visualizar esas palabras, pero también quise mirar qué quería decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, esta es la oración, y esa es la oración por excelencia de básicamente, si no me equivoco, de todos los grupos religiosos que creemos en Dios. Resulta que yo decía, ¿qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo con esa oración? Y lo primero que Él habla es, hágase tu voluntad. Ya, hágase tu voluntad. Que en todo momento nosotros también digamos, hágase tu voluntad. ¿Tú crees que lo hacemos? Y no, o sea, nos causa muchísima dificultad hacer la voluntad del Padre. Porque Nosotros, primero no la preguntamos, amor. No la preguntamos, Rafa, no la preguntamos, y si la preguntamos no la aceptamos. Porque queremos que se haga de acuerdo a nuestra preciosa, hermosa, sublime y maravillosa voluntad. Así es, nos causa muchísima dificultad aceptar la voluntad del Padre porque nosotros no queremos soltar el control. Escuchaba ayer precisamente una de las tareas que me envían y decía ella, cómo, o sea, me doy cuenta a través de este ejercicio, está haciendo el seminario, decía, cómo no soy capaz de soltar el control. No soy capaz de soltar el control, me ha causado mucha dificultad, y es eso, todos queremos tener el control, y si yo quiero tener el control, es porque creo que yo controlo todas las circunstancias, controlo todo. Entonces, si yo controlo todo, yo no voy a aceptar la voluntad de otra situación. Por eso no puedo aceptar la voluntad o no más, la postura del esposo. No va a aceptar eso. Porque muchísimas veces nosotras tendemos a ser dependientes porque aceptamos la voluntad del esposo en todo. Entonces, el momento que él falla como Dios que se está volviendo para nuestras vidas, entonces nos causa dificultad aceptar su voluntad,
Y ahí es donde entramos en el choque, ahí entramos en la pelea y demás. Es lógico, el esposo no es Dios. Entonces, pues claro, vamos a ir desubicados, porque esa es la realidad, nos desubicamos. Que el esposo no quiere ir a la misa, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues no vamos a la misa, porque a lo mejor mi esposo quiere llevarnos de paseo. Entonces, hacemos la voluntad del esposo. Ah, no, que el esposo quiere comer frijoles en vez de sancocho, entonces hacemos los frijoles porque él no quiere comer sancocho. Entonces, uno hace la voluntad del esposo. Ay, no, que es que el esposo no le gusta comer con tanta sal, entonces uno le baja a la comida. Y la todo sal. nos tocó comer sin sal. Exacto, entonces resulta que nosotras, cuando nos organizamos en el matrimonio, nos casamos, hacemos la voluntad del esposo, entramos a hacer todo lo que el esposo dice. O de la esposa. No, generalmente en la casa hacemos la voluntad Sí, del sobre todo, esposo. a mí me toca hacer siempre la voluntad de la esposa. No, cuando empezamos es generalmente, o sea, cuando uno se casa, generalmente uno hace la voluntad del esposo. Y ahí es donde viene el problema. No hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos la voluntad del hombre. Al hacer la voluntad del hombre, porque sí, yo sé que el hombre también puede hacer cosas que uno quiere, pero cuando hacemos la voluntad del hombre, lo digo a nivel de raza, de ser humano, cuando hacemos la voluntad del hombre y no nos fijamos en la voluntad de Dios, desafortunadamente ahí es donde nosotros fallamos. Porque Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él, no la del hombre ni de la mujer, sino la de Él. Si hacemos la voluntad de Él, Él nos va a guiar correctamente, nos va a llevar por el camino que es. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos acerquemos a Él para que Él nos pueda guiar. Y el matrimonio debería hacer eso, pero no. O sea, como quiero mantener a mi pareja satisfecha, contenta, voy a hacer es lo que la persona quiere, y ahí es donde estamos perdiendo ese espacio de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de nuestro Padre, que claramente lo dice en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad en la tierra, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. O sea, en el cielo todo el mundo obedece a Dios, pero que aquí en la tierra se haga la voluntad así como se hace Dios en el cielo. Imagínate, ¿verdad? No, pues qué complicado entonces hacer la voluntad de Dios si es que no sé cuál es la voluntad de Dios. Entonces empezamos a entrar en esa polémica. Sí, de todas formas, fíjate que lo que tú dices y tenaz, porque el hecho mismo de estar buscando nuestro ídolo, o sea, si buscamos al hombre, a la mujer, no solamente al hombre, mi amor, sino buscamos también la voluntad del mal. La voluntad del mal es que estemos aferrados como los caribajitos, ¿no? Así metidos, los caribajitos son los cerdos, ¿no? Así metidos en el mundo. Y estar buscando simplemente las cosas del mundo que nos nutran, ¿sí? Que nos nutran. Entonces, llega el momento en que tenemos una aflicción y decimos, ya no más, basta. Te tocó a ti en su momento decir basta, me tocó a mí decir basta. Y el mundo también, seguimos la voluntad del mal, la seguimos. Si tú te pones a cuidar, a estar perceptivo, te das cuenta que sigue la voluntad del mal. Y fíjate cuál es la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiere Dios que estemos separados? ¿Es que quiere Dios que yo busque tal vez a otra mujer, en mi caso, el hombre? Y que porque ya con mi esposa ya no puedo. Es que Él no quiere acaso la felicidad en mí, es que pareciera que Dios no me escuchara y como que Él quiere que yo solamente viva infeliz y viva triste. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí. Es que Dios quiere que yo viva enfermo o enferma, ¿sí? No, eso no lo quiere Dios, porque no es mi papá Dios. Si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos, que mi hijo sufra. sí, y dice mi Jesús, ¿cuánto más no les dará el Espíritu Santo a ustedes, a mi Padre Dios, si se lo piden? O sea, por tanto, el Espíritu Santo es el que nos lleva a renovar nuestro entendimiento. Miren estos dos pasajes para terminar. Este tema está espectacular. Pero mira este tema. Dice en el mismo pasaje de hoy. Dice, porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él, miran y creen, tengan vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ay, pero qué complicado. Entonces, mirar, ¿recuerdas el pasaje donde Jesús dijo a la serpiente que colocan en el palo? Porque cuando muerden en el Antiguo Testamento, y cuando estaban los judíos pasando por el desierto, las serpientes mordían a los judíos. Entonces le dijo Dios, mi papá,
le dijo a Moisés, coloca una serpiente en un palo y si lo miran automáticamente quedan exonerados, libres y sanos de la mordedura del veneno de la serpiente. Y Jesús dijo, yo soy al que han de mirar. Si tú miras la cruz y no solamente te quedas contemplando la cruz de madera, sino que la trasciendes, crees y ves a través de la cruz y dices, Señor, yo quiero tener una revelación de ti. No me quiero quedar solamente contemplando la cruz, sino mirar lo que hay dentro de ti, ver por qué te sacrificaste, como tú decías en el Padre Nuestro. Venga pues, déjame mirar tu llaguita, al menos la llaga derecha. ¿Por qué? ¿Qué sentiste cuando te colocaron ese clavo en la mano izquierda? ¿Qué sucedió cuando te colocaron la corona? Y te quedas contemplado y que no se queda solamente mirando, sino que trasciendes, empiezas a tener fe. Entonces vamos a otro capítulo hermoso para comprender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no va a ser que tú vivas infeliz y vivas amargado o vivas en tristeza. No. Dice Romanos 12:2, Moniquita. Dice, no vivas ya según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivas en esa amargura, en esa soledad, en esa angustia, en ese desespero, pobrecito de mí, en esa ansiedad de conseguir. Sí. Al contrario, o sea, cambia, dice Pablo, al contrario, cambia tu manera de pensar para que así cambies tu manera de vivir. Cambia tu chip. En vez de estar siguiendo a una mujer o a un hombre, o siguiendo las riquezas, o siguiendo las cosas del mundo, mira hacia Dios. Dice, cambia tu manera de pensar y así cambiará tu manera de pensar y lleguen a conocer la voluntad de Dios. O sea que si tú cambias tu manera de pensar, mi hermano, mi hermana, si miras a Dios, si crees en Él, si trasciendes en Él, vas a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Vas a conocerla. Mira la cruz. Mi esposa se quedó mirando el Padre Nuestro. Mira el Padre Nuestro despacio. Mira una Ave María cuando lo hagas, los misterios. Por ejemplo, ayer hicimos Moni, fue espectacular. O sea, para mí, no sé, para mis hermanos de comunidad. Pero haber medité el cuarto misterio, Moni. El tercer misterio, el cuarto misterio lo medité. Bendito, una relación tan linda, Moni, pero tan hermosa. Dije, Dios mío. O sea que si tú trasciendes y miras a Dios y sigues a Dios, pues vas a nutrirte de lo que realmente te nutres. Pero si estás siguiendo y corriendo detrás de una mujer, mi hermano, detrás de un hombre, detrás de las riquezas, o detrás de lo que te ofrece el mundo, o detrás de la tristeza, o detrás de la ansiedad, o detrás de la angustia, vas a estar siempre subyugado por el mal. Porque no le estás dando espacio a que mi Señor te nutra. Bueno, Moni, te nos acabó el tiempo, pero esto está espectacular. ¿A quién le corres? Ahí está tu ídolo. ¿A quién le corres? ¿A dónde persigues? ¿A dónde vas? ¿No es cierto? ¿A dónde vas? Hay una canción que dice eso. ¿A dónde vas errante, oh pecador? ¿A dónde vas errante, oh pecador? Dios me lo bendiga. Que tengan un hermoso y excelente día. Tenías ganas de seguir hablando, porque hay muchas cosas para decir, ¿sí o no? Que hay que estudiar bastante. Leer, centrar y sumergirse en la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Un abrazo gigante. Bye.